Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Cordial saludo, amables televidentes. A partir de este momento, Enfoque a través de Telecanal. Soy Luis Alfonso Salcedo y hoy vamos a tratar temas internacionales, temas que preocupan a varios países, especialmente América Latina. Tenemos invitados muy especiales, personajes de la geopolítica, como es Donald Trump, que están creando zozobra en el mundo, están creando miedo, y esto lo vamos a analizar con analistas de talla internacional. Para eso hemos invitado, en primer término, saludamos en la ciudad, en Argentina, a Tobías Belgrano. Bienvenido, Tobías. Este es Enfoque. Hola Luis Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte a vos y a tu audiencia y bueno, gracias por la invitación. En la Ciudad de México tenemos a Alberto Bautista. Alberto, bienvenido a Enfoque, director de radio, Tu Radio Inteligente, periodista, y nos ha acompañado en otras oportunidades. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Fonse. Tanto gusto saludarte desde Tabasco, México, el sur de la República Mexicana. Estoy a la orden. Gracias, Alberto. Y tenemos en la ciudad de en Ecuador, bueno, en las carreteras de Ecuador está Abraham Moralema. Bienvenido, Abraham. Hola, Alfonso. Buenas noches, buenas noches. Un abrazo muy especial. Gracias, Abraham. Y vamos con Joseph Tirado en Perú. Bienvenido, Joseph. Alfonso, buenas noches, un fuerte abrazo para todos los panelistas. Gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir con toda tu audiencia. Vamos a iniciar en el día de hoy con todos estos temas que realmente nos preocupan. Vamos a ir por partes. Hay una política internacional que ha establecido Donald Trump. El país de los Estados Unidos tiene una deuda muy grande, alrededor de los 33.000 millones de dólares. Es una cifra demasiado grande y están tratando de que el país no llegue a la depresión. Pero para eso se están valiendo de situaciones de realmente que no son muy... no comulgan mucho con los tratados internacionales, y es una especie de piratería moderna. Ya los corsarios ya no vienen en barcos con una mano de gancho y un ojo tapado en cuero, sino que están colocando sus presidentes en cada país. Vamos a darle paso a Perú, porque Perú vive una situación muy similar. José, ¿cómo está la situación en Perú? La situación sí es preocupante en varios sentidos. Creo el punto de partida es el que bien mencionas, ¿no? En cuanto a las elecciones, no han sido unas elecciones transparentes desde el inicio y aún hasta después. O sea, todo el proceso realmente somos acá lo que estamos denunciando, obviamente un fraude que lamentablemente el jurado ya aceptó. Entonces, pero yendo al punto que mencionas, se ha podido ver que han habido candidatos presidenciales que ahora están asumiendo diferentes ministerios, diferentes carteras, lo cual es creo que en política no hay coincidencias, ¿no? Entonces vemos que realmente han sido candidatos financiados desde afuera para un poco dispersar el voto, y al final ahora ellos están asumiendo ministerios de la señora K. Ahora, en cuanto a los votos del extranjero tampoco han sido claros. Está demostrado que los votos del extranjero no han sido cuidados como corresponde, ya que se supone que vendrían unas valijas diplomáticas
selladas, obviamente protegidas, después de haber sido digitalizadas en el lugar de procedencia, sea Estados Unidos, México o cualquier otro país. Sin embargo, de Estados Unidos y otros países no se ha visto eso. Lo único que se ha visto es que han llegado en bolsas de plástico, con el embalaje todo roto, no han sido digitalizadas las actas, lo cual realmente es un indicio de fraude muy fuerte y nadie quería aclarar nada, sencillamente ya validaron los votos, por eso pues que el fujimorismo ha copado todas las instituciones, el Tribunal Constitucional, ha copado la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, lo ha copado de tal manera para manejar la narrativa de que no ha habido fraude, que no hay indicios y no hay nada, por lo tanto las elecciones son válidas, ¿no? Por eso justamente han querido copar y han copado todo para la narrativa de que pues todo está perfecto. Sí, vamos a Argentina porque queremos trasladarle una inquietud muy importante a Tobías Belgrano, analista internacional. Tobías, desde Argentina, ¿cómo usted analiza estos procesos electorales en Honduras, en Perú, en Colombia y podríamos decir que en Ecuador también, porque hubo algo muy similar en Ecuador? ¿Y cuál es también su óptica de lo que podría haber sucedido en Brasil? Yo creo que Trump está básicamente queriendo llevar la región a su esfera de influencia, es decir, hay una fuerte idea de lo que el propio Trump llama la doctrina Don Rowe, es decir, de llevar la región hacia a la derecha, o por lo menos su esfera de influencia. En este aspecto me parece que en ese sentido Estados Unidos está presionando a través de sus distintas herramientas, que esas herramientas tienen un determinado alcance y peso. Es decir, históricamente los países, sobre todo del Cono Sur, particularmente Argentina, Brasil, quizás podemos incluir Chile también, tienen bastante más autonomía en materia electoral. ¿Por qué? Porque me parece que los sistemas electorales son un poco más fuertes y un poco más transparentes, particularmente Argentina y Brasil. Por eso en Argentina nadie tomaría muy seriamente, por ejemplo, una acusación de fraude, básicamente porque los partidos políticos tienen... como es, es decir, hay una control compartido entre los partidos políticos para controlar, evitar fraudes. Creo que lo mismo, entiendo que lo mismo sucede en Brasil. Entonces, me parece que Trump quiere imponer o presionar a los sistemas electorales que por lo menos están un poco más infiltrables, por así decirlo, y en ese sentido hay una presión por parte de Estados Unidos para que la región gire hacia su sector. Brasil en ese sentido es la piedra más dura del zapato de los Estados Unidos, básicamente porque es un país con bastante control de parte de las instituciones y control horizontal. Entonces Trump en ese sentido le cuesta un poco poder entrar en Brasil, y Lula da Silva además tiene una gran capacidad de tracción. Más allá de lo que está pasando en Argentina, que es, si querés, el caos diplomático que hubo la semana pasada por parte de los insultos que le propinó el presidente Javier Milei a su colega Lula da Silva, su par Lula da Silva, ese caos diplomático me parece que también obedece a este movimiento de la región, o por lo menos este intento de los Estados Unidos de mover la región a la ultraderecha. Lo mismo sucede en Honduras, que además también es esfera de influencia más cercana a Estados Unidos, como sabemos todos acá y todos estamos de acuerdo. Centroamérica, si queremos, es una de las regiones donde Estados Unidos tiene mucha más capacidad para ejercer su influencia que los países más al sur de la región, es decir, mientras más cerca de Estados Unidos, más capacidad tiene Estados Unidos de ejercer presión en materia política, electoral, económica, incluso militar. No es así tanto en el Cono Sur. Lo interesante para mí lo más interesante va a ser qué pasa después de noviembre, porque el presidente Trump está en una situación un poco delicada respecto a su capacidad de ganar los comicios en noviembre, y en caso de tener un resultado adverso en noviembre, me parece que esto va a tener un efecto muy fuerte para dónde giran los vientos en la región. Básicamente pienso en
supongamos que Trump entra en una situación de pato rengo, que es esta situación de debilidad institucional porque se sabe que el presidente no va a continuar, o por lo menos que se empieza a cuestionar mucho la posibilidad de que continúen los republicanos y que haya un nuevo mandato demócrata. Me interesa mucho ver qué pasaría con la región en caso de que hubiera un gobierno demócrata y la línea demócrata que está viendo en Estados Unidos, que es mucho más socialista en muchos aspectos. Y me interesaría mucho ver cómo reacciona la región frente a eso. Es decir, cómo va a reaccionar la Venezuela de Delcy Rodríguez cuando, si hubiera una elección de un demócrata de esta línea. ¿Va a haber buenas relaciones por una cuestión ideológica o los demócratas van a volver a su rol de siempre de cuestionar la violación de derechos humanos como punta de lanza para imponerse en dicho país? O ¿qué va a pasar con Cuba, por ejemplo, en el mismo aspecto? ¿Cómo van a reaccionar los gobiernos como el de Javier Milei, como el de José Antonio Kast? Es decir, en caso de que Estados Unidos gire nuevamente hacia la izquierda y una izquierda mucho más consolidada y mucho más parecida a Mamdani, AOC, Bernie Sanders, este sector de la izquierda del Partido Demócrata, ¿qué puede llegar a pasar con la región y cómo van a reaccionar los actores? ¿Qué va a hacer Javier Milei? Porque Javier Milei está en una situación, por ejemplo, donde tiene una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene mucho que ver Estados Unidos en la gestión de esa deuda por su posición como socio mayoritario del Fondo Monetario, accionista mayoritario, perdón, del Fondo Monetario Internacional. Es decir, si Javier Milei está endeudado con el Fondo Monetario Internacional y hay un cambio en la gestión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con cómo se va a cobrar el gobierno de los Estados Unidos los fondos que le dio el Tesoro norteamericano al presidente Javier Milei en un contexto electoral que lo ayudó en gran parte a ganar el año pasado las elecciones legislativas? Todas estas son preguntas que me parece que es interesante ver la manera en la que los actores se están moviendo y cómo se van a mover en caso de que haya un cambio de color político en Estados Unidos. Porque la tercera alternativa, que es que los actores agachen la cabeza, es que nos encontremos en una especie de situación similar a la que tuvimos en el 2006 en la cumbre que se hizo acá en Mar del Plata con Néstor Kirchner y Lula, donde los actores, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, se enfrentaron o confrontaron a los Estados Unidos. ¿Podemos volver a ver algo así por parte de los países de América Latina desde una perspectiva de derecha conservadora o de ultraderecha, como querramos ponerle el nombre, confrontando con un partido demócrata tirando a la izquierda en Estados Unidos? Bueno, son interrogantes que nos está presentando la región. Pero lo interesante es que los actores, sobre todo de los países que están girando a la derecha, tienen una gran dependencia del trumpismo. ¿Qué pasa si se va a ese trumpismo? ¿Pueden caer electoralmente? Bueno, vamos a ver qué tanto tracción tienen en materia cultural, en materia electoral y en materia política y en materia económica estos nuevos modelos que aparecen en la región y si pueden sobrevivir a un post-trumpismo. Gracias, Tobías. Bueno, sí. Esto es una preocupación casi que general. Estamos ante esa posibilidad de que en noviembre el Partido Republicano ya tenga Estados Unidos un cambio y esto pueda equiparar un poquito las cosas en la región. Vamos a darle paso a Ecuador. Abraham Moralema. Ecuador vive una situación muy similar a la de Colombia. Tengo entendido que el presidente de Ecuador también tiene nacionalidad estadounidense. Ante ese juramento que hacen para tomar la nacionalidad estadounidense, ¿cómo ha respondido el presidente de Ecuador a la constitución del país hermano? Abraham, tiene usted la palabra. Estamos aquí en Enfoque. Un saludo también a todos tus seguidores de Telecanal. Mira, nosotros tenemos un problema muy grande. Se han escogido a dos presidentes, o no se han escogido, se han impuesto dos presidentes, porque hemos visto que tenemos un Donald Trump, un gobierno de los Estados Unidos, que ha llegado y ha roto incluso nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la República,
sí vemos una injerencia absoluta que hemos encontrado dentro de todo el movimiento del régimen, porque no le podemos decir del gobierno. Un hombre toma todos los poderes en el sentido de manejarlos en una forma indirecta. Tenemos nosotros un país en donde no se ha respetado incluso los poderes del Estado y son manejados por el mismo presidente. Hoy en día no hay necesidad de llegar a ser dictadores en donde se tome como se hacía antiguamente, de tomarse el poder derrocando, cerrando un congreso, manejando a su antojo a un país. No, hoy en día se toman todos los poderes del Estado, se impone a gente que llegue y tenga un sentido de alineación política con el pensamiento del presidente, y eso es lo mismo, es una dictadura. Yo le pudiera decir la dictadura subterránea que estamos encontrando en Latinoamérica. Lo mismo lo estamos viendo en Colombia. En Colombia nosotros tenemos también un presidente que ha roto del esquema incluso democrático. ¿En qué sentido? El manejo de un software que ha venido desde Israel, que se ha manejado desde Israel conjuntamente con gente del poder del Estado para poder manejar y tomarse una elección presidencial. Es algo inaudito. Yo me quedo aterrado de ver que también tenemos la participación de un pueblo que es ciego, sordo, y no le podemos decir mudo, pero sí le podemos decir de que son cómplices totalmente de determinaciones absurdas en cuanto a escoger, no por ideología política. Hoy en día no se está escogiendo presidentes en el Ecuador ni en Colombia, sino se está escogiendo, comprando su voto, y este fue un problema. Nosotros tuvimos un problema en Latinoticias en España, en donde precisamente observábamos cómo se iba a manejar, y lo estamos viendo, la compra de votos, la compra del ser humano en el manejo de la elección presidencial. Y eso es lo que está pasando. El pueblo hoy en día en Colombia le ha costado a la población tomar una determinación después de tener una masa votante fuerte a favor del actual gobierno, y encontrar gente que ha recibido $100 por familia, en donde parece que la intromisión han sido más de $8 millones manejado supuestamente por las mafias, y eso es algo que encontramos en donde la gente está vendiendo su voto, está vendiendo su determinación política, la determinación futura de su familia. Y yo creo que en eso no ha habido ningún problema en el Ecuador. En el Ecuador no le interesa que haya, que el presidente venga del Austria, que venga del Japón, que venga de la China. Lo que se ha encontrado son diferentes problemas muy, muy diferentes a la política. O sea, la intromisión de la participación política de un gobierno en manejar a los presidentes como si fueran unos títeres gobernantes. Le quiero formular la pregunta a Alberto porque Manuel López Obrador, presidente de izquierda, que yo creo que le hizo guerra, le hizo frente a los medios de comunicación a través de las mañaneras. Yo quiero preguntarle cómo le hicieron en México para lograr que continuara la izquierda, que continuara en el poder a través de Claudia Sheinbaum. Porque hay una cosa, y es que en Colombia estaban muy convencidos que después de Petro y después de que se les aumentó el salario mínimo y después de muchas obras que se hicieron a través que no habían hecho muchos gobiernos en 200 años, se hicieron muchas cosas en favor de las clases menos favorecidas, se creyó que iban a llegar al poder fácilmente. Bueno, obviamente que hubo problemas de fraude, hubo otras situaciones, pero ¿cómo hicieron
para sortear todas estas dificultades, incluyendo el fraude en México, Alberto? Buenas noches, nuevamente nuestro agradecimiento y saludo cordial para los panelistas, para Joseph, Tobías y el amigo Abraham allá en Ecuador. Tanto gusto, Abraham. Buenas noches, Ponce. En este caso, hablando de los medios de comunicación, en mi medio, donde ya llevo 30 años de estar al aire a través de la radio XCBA 91.7 de FM, donde desde un principio hablaban de cómo nos mentían los medios de comunicación, sobre todo los que tienen gran fuerza, como hablando de Televisa, de TV Azteca, de periódicos como El Universal, El Reforma, donde denostan, donde aprovechan la fuerza que tienen para mentir. En aquellas ocasiones, hace 30 años, cuando ingreso a esta radio que era muy fuerte, inmediatamente hablé sobre eso. 30 años. Y de 30 años, cuando entra al poder Andrés Manuel López Obrador, me gustó mucho cómo cómo fue desnudando a cada medio de comunicación, cómo le fue diciendo los millones de pesos que les pagaba mensualmente a cada por ejemplo, a Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, el pacto que hicieron para que cerraran el espacio a las noticias que Felipe Calderón, expresidente de México, que es el que más habla, por cierto, el brazo derecho de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se encuentra en la cárcel, algo que nosotros, digo, como ciudadanos, decimos, ¿en qué momento no han metido a la cárcel a este señor? Porque sí tiene todo, ¿eh? Recientemente salió una película donde hablan precisamente de Hitler, de la mano derecha de Hitler. Yo creo que no puedo decir eso. Y le dan el juicio, un juicio a esta persona por todas los crímenes de lesa humanidad. Lo mismo tiene este señor que es Felipe Calderón, pero al día de hoy no se ha podido hacer. La forma en que Andrés Manuel tomó y criticó a los medios de comunicación sirvió mucho para que la gente despertara y tuviera un nuevo enfoque en ese aspecto. Recientemente, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, ha sacado la iniciativa para combatir la desinformación y regular los contenidos de radio y televisión. Para mí es una excelente idea. Sí, para mí, muy bien la idea que incluyen nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicación. Hacia 1994, estaba en otra estación de radio. Yo fui advertido, o ¿cómo le podemos decir? Que si decía algo en contra del gobierno, en esa ocasión Carlos Salinas de Gortari, 1994 fue el levantamiento armado de los zapatistas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese entonces recibimos pues esa amenaza por parte del gobierno. Hoy esos gobiernos dicen que nunca han coartado la libertad de expresión. Hoy en día en nuestro país, desde Andrés Manuel López Obrador hasta la actualidad, hay libertad de expresión, una total libertad de expresión, pero cosa extraña, que hay ciertos elementos que llegan a otros países, elementos políticos de oposición que llegan a otros países a decir mentiras. Recientemente escuchábamos a un líder del partido PRI decir que la dictadura perfecta la dijo este escritor Vargas Llosa, para los morenistas, y no es cierto. Fue entre 1900, bueno, el caso que todavía estaba el PRI. La dictadura perfecta, se hizo también una película donde es la radiografía, donde se describe totalmente al PRI. Y de esta manera es como enfatiza este escritor
y lo aplica a esa dictadura que hubo durante 70 años. 70 años. Estaban hundiendo al país. En una de esas, de tantas, que también está Enrique Peña Nieto, cuando dijo que el petróleo se iba a acabar, que se acababa la gallina de los huevos de oro. Y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado? Era una pregunta que siempre me hago. ¿Qué hubiera pasado si el PRI hubiera seguido gobernando? ¿Será que el petróleo hoy estaría en manos de los estadounidenses? ¿Hacia allá iba el petróleo? ¿O qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar? Son cosas que como mexicano digo, gracias a Dios no siguieron ellos. Y hoy esa es la pelea. Esa es lo que se está realizando en nuestro país en cuanto a los medios de comunicación, que son parte. Empresarios, medios de comunicación, partidos políticos y ahora la injerencia de este señor, de Donald Trump, que no ha podido buscar el pretexto para intervenir en nuestro país. Gracias a Dios también. No ha podido hasta el día de hoy. Y continúa amenazando con aranceles, Ponce. Vamos entonces a trasladarle la inquietud a Argentina. Nuestro compañero allí, Tobías Belgrano, ¿cómo? O sea, yo creo que esto es de todos los países, pero ¿en qué porcentaje está la desinformación en los medios de comunicación y cómo han influido estas campañas en los procesos electorales? Acá lo estábamos viendo con el plan Júpiter, con el plan Pegasus, que son sistemas donde chuzan las llamadas, donde interfieren las llamadas telefónicas, donde el plan Júpiter, a diferencia del otro, pues es que ya entran los empresarios a coaccionar a los electores. ¿Cómo están en esas tres cosas en Argentina y qué porcentaje hay de desinformación y si los gobiernos están tomando sobre eso están tomando adelante, Tobías? A ver, la Argentina tuvo un proceso muy particular con el tema de los medios de comunicación, la desinformación y si querés, el combate sobre todo del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, sobre todo después de la reforma 125, que fue una reforma que se buscó hacer de las retenciones que se le hacían a las exportaciones del agro. Eso derivó en una fuerte discusión política entre el gobierno de ese momento, el gobierno de Cristina Kirchner, y el grupo Clarín, el grupo de diario Clarín. Esa discusión, y pensemos que estamos hablando de un mundo pre-redes sociales, es decir, no existían las redes sociales en ese momento, y era algo muy parecido a el resto de los países de la región, donde habían tres medios muy importantes que más o menos nucleaban la discusión pública. Bueno, eso un poco se rompió, es decir, en Argentina por lo menos. Y si quieren, Milei es un poco hijo de eso, básicamente porque el kirchnerismo lo que intentó hacer mediante las leyes como la reforma de la famosa ley de medios que se hizo en Argentina, lo que se buscó es buscar desconcentrar. Es decir, no se buscó crear medios o sea, existían medios muy oficialistas, pero es decir, lo que terminó pasando en la Argentina es que, y en ese sentido el kirchnerismo fue exitoso, hubo una gran fragmentación mediática que me parece que esto un poco se catapultó o básicamente se profundizó mediante las redes sociales, los canales de stream que en Argentina tienen mucho peso y mucha fuerza. Esa pregnancia que tuvieron los canales de streaming y en esa comunicación más horizontal, lo que terminaron haciendo es que la discusión en Argentina está hiper fragmentada. En ese sentido, si querés, es bastante parecido a lo que puede suceder en Estados Unidos, es decir, ya no hay unas únicas voces, y además el kirchnerismo en ese sentido dejó un legado de bastante descreimiento de los medios tradicionales. Pues, por ejemplo, el grupo Clarín sobre todo, que es una bandera que continúa este gobierno. Es decir, el presidente Javier Milei tiene sus primeros tweets, un tweet fijado contra el grupo Clarín. Entonces,
hay una discusión entre los medios no tradicionales y los medios tradicionales que no solo lo llevaron al poder a Javier Milei, porque básicamente los políticos como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, es decir, los políticos más tradicionales, incluso de la derecha, nacen de los medios tradicionales. Javier Milei empieza en los medios tradicionales, pero se empieza a catapultar mediante lo que empezamos a conocer en los últimos años como el clipeo, los reels los reels cortos, es decir, una estrategia, si querés, del presidente Javier Milei en ese sentido de sumarse a esa fragmentación y empezar a, bueno, es decir, esta cosa en mosaico, si querés, de expandir la comunicación mediante las redes sociales. Un poco, básicamente, se surfeó la ola que ya había generado el kirchnerismo y continúa empujando siempre el presidente Javier Milei esta desconfianza hacia los medios tradicionales, tratándolos de ensobrados, de mercenarios, de serviles al contrapoder. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo y Javier Milei tienen una gran similaridad, hay una gran importancia de lo que venías diciendo en tu pregunta de lo simbólico y de la utilización de lo simbólico para la política, que es bastante que espejado en ese sentido. Respecto a las campañas de desinformación, yo creo que es algo, por lo menos en Argentina, que existió, es decir, de toda la vida, pero no me parece que haya algún actor que vos puedas decir, bueno, en realidad el presidente Javier Milei ganó las elecciones por la influencia de los Estados Unidos. En realidad, por lo menos en el caso argentino, me parece a mí que por lo menos las elecciones del año pasado, Javier Milei no las gana por un impulso mediático, por una campaña de desinformación contra el kirchnerismo. Me parece que Javier Milei gana las elecciones básicamente porque le dan un swap de miles de millones de dólares para contener la economía y de esa manera estabiliza la economía y había un gran temor de que se repitiera lo que pasó en 2019 de una muy fuerte devaluación en caso de que el kirchnerismo ganara las elecciones. Entonces, me parece que no hay una cosa tan clara y marcada de desinformación. Si querés, en la campaña del 2023 se vio un poco más la desinformación como arma política, es decir, Javier Milei la utilizó mucho también, pero en la misma línea, es decir, no pareciera haber grandes campañas de desinformación. En ese sentido, el PRO me parece que era mucho más de utilizar esas herramientas, pero no me parece que por lo menos se vean grandes o fuertes injerencias extranjeras, o por lo menos, es decir, es algo que me parece que pasa desde las elecciones del 2016 en Estados Unidos, es decir, ¿hay influencia o no de los rusos? Bueno, está bien, pero me parece que cuando los candidatos, por lo menos así es en la Argentina, cuando hay una determinada tendencia para los candidatos, me parece que por más desinformación que haya, el candidato que tiene que ganar gana. Y me parece que si los vientos van para un determinado lugar, por lo menos en Argentina, por más campaña de desinformación que haya, gana el candidato es decir, la gente no es tan voluble, me parece, por lo menos en este momento en la Argentina. Porque si la economía no funciona, si la economía no da resultados, por más de que te hagan la campaña de desinformación que te hagan, va a ganar el candidato o que dé una mejor promesa de futuro, o que no haya sido uno de los participantes del desastre económico de los últimos 15 años que tiene la Argentina. Y ese fue el caso de Javier Milei. Es decir, cuando Javier Milei prometía dolarización o quemar el Banco Central, por supuesto que estábamos hablando de no desinformación, sino de mala información, o por lo menos de propuestas que no eran factibles en la realidad. No terminó siendo ninguna. Pero a pesar de que prometió eso Javier Milei, lo que tenía Javier Milei en este caso es que no era un actor o no era un personaje de los que habían sido partícipes del colapso económico de la Argentina, que terminó en un 200% de inflación. Patricia Bullrich había sido ministra de Mauricio Macri, un gobierno que terminó muy mal. Sergio Massa había sido parte del gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que también terminó muy mal. Entonces había como una contaminación de todo el arco político, y Javier Milei me parece que se aprovechó muy bien de eso, sumado a una comunicación que me parece que se adaptó muy bien a la era de los reels, el TikTok y todo lo que llamamos el scrolling, sin demasiado contenido real. Vos en tu pregunta inicial, cuando le preguntaste a Alberto, hablabas de si los electores
leen los programas de campaña. Yo tuve hace poco un curso que llevó adelante Jaime Durán Barba y decía, ni los presidentes leen sus programas de campaña. Entonces, en América Latina por lo menos, y es un asesor que ha sido asesor de presidentes en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Entonces, me parece que hay una cuestión y que Javier Milei agarró muy bien, que es, si querés, una cierta superficialidad de las propuestas. Es decir, alguna cierta laxitud a la hora de proponer o de plantear ideas que terminan quedando a la nada. Es decir, no se quema el Banco Central, no se cierra el Banco Central, no se dolariza la economía. Son simplemente golpes de efecto para apilar a determinadas emociones que después, bueno, con el tiempo vamos viendo los resultados. Es decir, Argentina hoy tiene gran precarización del empleo, gran aumento del desempleo, un crecimiento en la desindustrialización que resulta preocupante, una mayor falta de producción nacional. Es decir, me parece que las promesas y estas cosas de emociones fuertes pueden ser interesantes para la campaña política, pero vemos cómo en todos los países de la región y también en Estados Unidos, por ejemplo, si querés en todo Occidente en general o en las democracias en general, estas promesas de emociones fuertes o muy superficiales, como quemar el Banco Central, por ejemplo, si querés, Trump lo llevó al paroxismo cuando decía que había que construir un muro. Es decir, este tipo de promesas terminan quedando como en el vacío, en la nada, y cuando no se ven los resultados la gente se empieza a enojar, y es lo que estamos viendo con Trump en su segundo mandato. Es decir, que no está pudiendo hacer pie ni en lo migratorio, ni en lo político interno, ni en la política internacional. Es como una especie de gran fracaso. Es decir, cuando Trump decía no vamos a hacer guerras en el exterior y vamos a preocuparnos con America First y no vamos a preocuparnos por guerras en el Medio Oriente, termina siendo un fracaso monumental porque termina uniéndose a Israel en una embestida contra Irán, que afectó los precios del petróleo en Estados Unidos, que hizo enojar a la población local porque dijeron rompiste el contrato electoral, y además no estás pudiendo controlar la inflación como tampoco lo estaba pudiendo hacer Joe Biden. Es decir, estos esquemas de emocionalidad rápida y líquida que nos da las redes sociales y la modernidad líquida, si querés, es un fracaso después a la hora de llegar a la práctica, porque los gobiernos, lamentablemente en la democracia de Occidente, no son tan emocionantes como un reel de un minuto, o no tienen la capacidad de tenerte enganchado como te puede tener un reel o de scrolling. Entonces la gente ya quiere cambiar directamente. Por eso los oficialismos después de la pandemia fracasan todos, duran muy poco tiempo. Mira, hay dos cosas. Nosotros todavía vemos la doctrina Monroe que se ha despertado a pesar de haber estado algunas décadas quieta. Y nosotros vemos que hay una intromisión absoluta de parte de un presidente de Donald Trump que ha cogido y ha tomado a estos países, como él mismo lo dijo, como un patio trasero de los Estados Unidos. Eso no hace respetar ni siquiera la diplomacia, no hace respetar el sentido que se tiene, como se tiene que manejar a los demás países de la región. Vemos nosotros que esa posición de tomar todavía con más ahínco la doctrina Monroe significa que todavía nosotros debemos de pertenecer no a un colonialismo, sino de una dependencia absoluta de todo lo que nosotros estamos haciendo o teníamos que hacer en un futuro. Y eso perjudica al tomar solamente el sentido de manejar los medios de comunicación. Los medios de comunicación están totalmente parcializados. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación pertenecen a un grupo empresarial, a un grupo banquero, a un grupo financiero, que son los que han invertido en el país, y no solamente han invertido con sus industrias, con sus empresas, sus grandes empresas y sus grandes industrias, sino que manejan la comunicación en una forma directa de los programas que ellos se tienen que adaptar al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es algo muy peligroso cuando un medio de comunicación solamente llega y se clasifica dentro del ente
determinante en el mercado bursátil, en el mercado financiero, en el mercado incluso que se tiene que manejar a nivel internacional, y eso afecta totalmente. El Ecuador hoy en día es uno de los países que sobreviven, no por la dolarización, pero en el sentido de tener algo incluyente que son los préstamos al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que somos el tercer país con mayor violencia en el mundo y uno de los que más debe al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque de eso depende el sentido de la pertenencia hacia un país tan desarrollado como son los Estados Unidos. O sea, la política Monroe todavía se sigue aplicando. Eh, es cierto que todo el mundo ha comentado que volvemos a la colonización no humana que pasó con España, es un ejemplo, sino al manejo económico, el aspecto social se ha dirimido totalmente a esa política. La política Monroe no solamente en el Ecuador, en Latinoamérica totalmente. Y tenemos nosotros, precisamente por eso se ha elegido a presidentes que son los que están subyugados, y yo digo subyugados porque de ellos dependen de solamente de quién está manejando el mundo, que es Donald Trump. Es cierto que los Estados Unidos es uno de los países que nosotros podemos ver que tiene el mayor desarrollo económico en el mundo, pero la injerencia no la debemos de aceptar en absoluto, no debemos de aceptar nada por nada del mundo, porque tenemos que tener una independencia total en el manejo financiero, económico y social de nuestro país. En ese caso, el Ecuador eh, está dentro de la mentira, de la mentira, y lo dijéramos desde la mentira, como están los demás países que han tomado la política del señor Donald Trump. ¿Por qué? Porque la mentira es la que con la que se está manejando y se está orientando a nuestros países. ¿Y quién la maneja? Precisamente los medios de comunicación. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque no solamente pertenecen a una población, sino al empoderamiento de empresarios y banqueros, en fin, y hombres que manejan las finanzas en el país. Nosotros debemos de tener una autodeterminación deliberada totalmente, en donde seamos autónomos, y no solamente autónomos, sino determinantes en nuestras decisiones. Y así podríamos llegar nosotros a cumplir muchas metas en las cuales tenemos. Es imposible ver a un presidente que se aísla de los demás países del mundo porque por conveniencia política, por ideología política, lo puede hacer. Pero uno encuentra, por ejemplo, lo último que me tocó en la embajada de Irán, de ver que no fue nadie del ente gubernamental. O sea, si no estoy de acuerdo con este país, no va nadie a tratar de manejar la parte social y diplomática. Es un ejemplo. Tiene que ir a participar, que el mundo sea partícipe del Ecuador y el Ecuador del mundo también. Y en eso se está pecando en ese aspecto. El aspecto diplomático es lo más importante que puede tener un gobernante para poder manejar las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se hacen en base a la diplomacia, y la diplomacia se debe exclusivamente a la amistad que se tiene que tener con los demás países para llegar a comercializar, para llegar a entrometerse y tener algo incluyente que son las negociaciones. No negociaciones con obligaciones arancelarias, por ejemplo, sino que sea en una forma bilateral. Continuamos con los últimos minutos que nos quedan para abordar temas de suma importancia, sobre todo esto que tiene que ver con la geopolítica, y uno de esos temas, apreciado Joseph, vamos a continuar con Joseph, y esta pregunta la voy a formular a todos los participantes. Es que un grupo de 30, y le pido a Abraham el favor que nos coloque el mute mientras no esté participando, por favor, porque nos está
interrumpiendo la comunicación acá. Gracias, Abraham. Mute cuando no esté participando. Nosotros le acordamos si se le olvida abrir el micrófono. Bueno, eso es. Gracias. Y continuamos entonces. El tema es que un grupo de 30 profesionales de la salud han presentado una declaración formal al Congreso de los Estados Unidos en donde advierten que Donald Trump no es apto para gobernar, no está apto psicológicamente para gobernar, y han solicitado que se valore la aplicación de la sección cuarta de la enmienda 25 constitucional. Esto podría dar pie para que el presidente de los Estados Unidos no siga en el mandato, y hay muchas otras demandas, pero esta es una de las más importantes porque todos tememos de una tercera guerra mundial. Joseph, con su concepto sobre esto. Sí, Alfonso, la verdad creo que todos acá estamos preocupados por esta actitud constante. No solamente son acciones aleatorias o de maneras aisladas. Vemos ya un comportamiento, vemos una actitud de realmente tener una injerencia en todos los países, en toda Sudamérica prácticamente. Hace poco vi un mapa de calor que tanto Estados Unidos está inmerso en las políticas de los países, acá Perú no es la excepción, tanto así de que hemos visto en los últimos meses previos a la elección de abril al embajador prácticamente fungiendo como si fuese un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Visitando al jurado en estas elecciones. Entonces vemos ya una injerencia completamente descarada, sin ningún tipo de reparo, ni como bien diría Tobías, un respeto a la diplomacia, ¿no? De lo que debe ser un comportamiento de un embajador en todo este contexto de elecciones, de cambios de gobierno, sabiendo que venimos de un tiempo bastante crítico, por lo mismo que han secuestrado a un presidente electo como Pedro Castillo, violando y transgrediendo todo el tema legal, jurídico y constitucional, es más. Ahora, la actitud de Trump, vuelvo a decir, digo una actitud porque ya no es una acción aislada, es ya algo que está dentro de, no sé si de él y de todo su equipo de trabajo, que lo único que buscan es hacerse de la mayor cantidad de recursos estratégicos de la región y también de otros países. Acordémonos lo de Libia, acordémonos lo de Irak, acordémonos de todo lo que viene haciendo, donde realmente son guerras de Estados Unidos con otros países, ¿no? Como bien diría también, soy como un senador español, qué suerte tiene Estados Unidos que cuando busca democracia encuentra petróleo, ¿no? Entonces, realmente eso nos tiene que llamar mucho la atención, porque no es un tema de que estoy defendiendo la democracia o que estoy defendiendo la soberanía, cuando es todo lo contrario. Lo que está haciendo más bien es tratar de hacerse los recursos, tener todo el armamento nuclear, poder abusar, y aún así, pues, lamentablemente aún ha desterrado y aún ha tomado vidas de muchos presidentes supuestamente dictadores para él poder hacerse los recursos. Y si nos acordamos de lo que ocurrió lamentablemente en las Torres Gemelas, pues sabemos de que eso pues definitivamente no tuvo nada de exterior, y realmente vemos todo, vuelvo a decir, una actitud constante. Y obviamente una persona tiene que, este señor creo que debe hacerse este tipo de análisis de diferentes estudios para que no sea sesgado, sino que realmente se demuestre si realmente merece estar en ese cargo o no, porque más allá de todo está la vida de millones de personas en juego, y también de los peruanos, que no tenemos y creo que bastantes países de Sudamérica, no tenemos pues una fuerza aérea digna, un ejército que realmente diga, wow, puede hacer frente a ese tema de, yo diría, una invasión, un nuevo tipo de colonización, ya no tanto con las armas en sí, no desde el punto de vista legal, pero luego, obviamente, si eso no aplica, meto mis fuerzas armadas. Ahorita Perú, la señora que está en Palacio ahorita dice, queremos ser parte del escudo de las Américas, ¿no? ¿Qué implica eso? Porque yo veo una completa subordinación de todo lo que es las Fuerzas Armadas y la policía a este gobierno norteamericano. Es lo que puedo ver, puedo observar, y es lo que te puedo decir, ¿no? Es lamentable que se haya ya roto absolutamente todo el tema de respeto a la soberanía, independencia de todos los países, solamente por los recursos. Se está encontrando diferentes recursos acá en Perú, como también en varios países. El tema también, no sé, quizás todavía pueda dar más luz, el tema de los incendios en la Patagonia.
todo ese tema realmente de cosas que son muy raras, que realmente vemos que no, desde mi perspectiva, no las veo naturales. Creo que hay todo un manejo detrás y eso tiene que preocuparnos como por nuestros países mismos, como también por esta región tan hermosa que tenemos que es Sudamérica, ¿no? Eso te podría decir, Alfonso. Gracias. Gracias. Vamos con Alberto en México. Gracias a usted, mi estimado Joseph. Vamos con Alberto en México porque volvemos al tema de las políticas estadounidenses en materia de colonialismo, y esto pues tiene que ver con, con esa doctrina Monroe y México, que está muy al lado de Estados Unidos. Donald Trump tiene algo y es que es muy frentero. Yo creo que en medio de todos esos procesos, en medio de todos esos mm, de todos esos procesos psicológicos que se le endilgan, él dice las cosas de una manera cruda y dice: me voy a tomar Groenlandia. Groenlandia es de los Estados Unidos, el estado 52 es Venezuela, voy a coger todo esto. Y bueno, también se ha hablado del Golfo de México, que ya no es el Golfo de México, sino el Golfo de América. ¿Cómo ustedes analizan desde allá, desde esa vecindad que históricamente, pues Estados Unidos se le llevó muchos estados a México, y que ahora ustedes deberían estar muy preocupados con toda este alzamiento que tiene Donald Trump en materia de lo que es esa doctrina Monroe y todo ese colonialismo y el extractivismo y la guerra por los recursos? Mi estimado Alberto, tiene usted la palabra. Sí, aquí hay una frase que decían muchos los mexicanos, que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que pues, retrata precisamente en eso, en ese temor, porque recientes declaraciones hablaban de un 10% nuevamente sobre los gravámenes a México, cosa que la oposición le aplaude. Como decía José, que me gustó mucho lo que acaba de mencionar con respecto a este señor y de todo lo que viene haciendo en el mundo, vamos a poner, porque también vimos hace poco con Irán, hemos visto las amenazas contra Cuba, y pues México, gracias a Dios, está distraidísimo con Irán. Luego se distrae con Cuba y a nosotros nos sigue, como que se le olvida. Con lo que preguntabas hace un momento acerca del grupo de médicos que piden la destitución de Donald Trump, hubo un militar, digo, nada más para abonar un poquito, que el 1 de julio de este año, el militar que se manifestó en las escalinatas del Capitolio, precisamente exigía la destitución del presidente Donald Trump y del vicepresidente Vance. Este militar fue el mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jason Watson. Fue precisamente en las escalinatas del Capitolio. Por cierto, se lo llevaron preso porque está prohibido que se hagan manifestaciones allí. Criticó acciones del gobierno como operaciones militares sin autorización del Congreso y políticas migratorias, argumentando que actuaba en defensa de la Constitución. Fue arrestado por la policía del Capitolio de los Estados Unidos bajo cargos de aglomeración y obstrucción tras negarse a abandonar las escaleras restringidas. Además de eso, otra de las cosas que acá se ha hablado mucho desde principios de año y que recientemente se descubrieron fue el escándalo del Honduras Gate, que estalló a finales de abril e inicios de mayo de este año, tras la liberación de 37 audios de aplicaciones de mensajería que involucran al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el mandatario Nasri Asfura. Las grabaciones revelan una presunta operación internacional de desinformación, cosa que ya les habíamos abordado hace un momentito, de toda esa desinformación que hay en nuestro país,
decirle que Juan Orlando en un determinado momento pues también estuvo sentenciado por los mismos de Estados Unidos por narcotráfico o por narco. Precisamente, este personaje será el que esté a la cabeza para engañar y desestabilizar nuestro país, además de otros países. El contenido de los audios exponen pues un plan para crear una red de difusión de noticias falsas desde Estados Unidos, algo que también nos llamó la atención porque logramos escuchar muchos de estos audios donde expresa y donde dice que hay que matar gente. Sí, hay que matar gente, dice, no importa, dice. Y hay otro, la supuesta estrategia que es desestabilizar, atacar mediáticamente a gobiernos progresistas de la región, específicamente los de México y los de Colombia. Hay actores internacionales en todo esto, supuestos vinculaciones de financiamiento con figuras extranjeras, de presidentes actuales en América Latina. Esto es parte de toda esa estrategia ¿cómo podemos decir? Pues un terrorismo le llamamos. Acá en México le llamamos un terrorismo por parte de este señor, que también le llamamos narcoimperialista. Así le decimos a Donald Trump, por cómo es, porque califica precisamente de narcogobierno al país, cuando él también no está haciendo las cosas, y es lo que acá la presidenta ha dicho, bueno, nosotros estamos trabajando para combatir el narco. ¿Qué estás haciendo tú, Estados Unidos, para combatir a los narcotraficantes? ¿A cuántos capos has capturado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué siguen el consumo tan alto de droga en los Estados Unidos? Entonces son tantas preguntas que se le hace y le ha hecho la presidenta a Donald Trump, en este caso y de ese trabajo entre estos dos países, que no vemos que haga nada Estados Unidos, pero sí es el pan nuestro de cada día, el que cada nada diga que van a intervenir en México, ayudado por ciertos, que también ahí lo mencionan en estos audios, que el Honduras Gay lo menciona, de un amigo de México que apoya toda esta intervención, toda esta desestabilización, y que ya sospechamos de quién se trata. Entonces, de así las cosas acá en nuestro país, y decimos, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no ha pasado nada. Gracias a Dios. Entonces, Bueno, continuamos ya los últimos minutos. Yo creo que esto da para muchos programas y lamentablemente pues se nos acaba el tiempo, pero yo voy a formularle la inquietud a- al amigo Belgrano en Argentina. Por aquí tengo una inquietud de un colega que me la pasa internamente. Es cómo ustedes analizan el futuro del presidente Gustavo Petro después del 7 de agosto. Mira, yo creo que el futuro, por supuesto, del presidente Gustavo Petro va a ser complicado. Creo que más que nada por una cuestión de el peso histórico que tiene la derecha y la centroderecha en Colombia. Es decir, Gustavo Petro es como es como un emergente bastante particular en la historia de Colombia reciente, por lo menos, donde un gobierno de centro izquierda, o por lo menos de izquierda fuerte, gobierna Colombia por primera vez después de mucho tiempo. Entonces me parece que el peso lo tiene, me parece, más la derecha. Yo no sé hasta qué punto Trump se va a encargar de Gustavo Petro. Me parece que por lo menos en el momento el Pentágono debe estar más ocupado con el conflicto que tiene en Irán. Entonces me parece que va a ser más una cuestión doméstica que una cuestión de intervencionismo, porque no creo que Trump esté muy preocupado por el futuro de Gustavo Petro.
Respecto a las declaraciones de Abelardo de la Espriella, yo creo que es probable que cumpla con su amenaza, es decir, no creo yo creo que va a avanzar en destripar a la izquierda, no creo que sea un comentario literal, o sea, creo que viene en la misma línea de quemar el Banco Central. Pero creo que sí va a ocuparse de buscar de deslegitimar, desprestigiar a la izquierda colombiana desde una perspectiva de eliminarlos como potencial futuro electoral y que por lo menos el eje sea algo más tradicional, si querés, entre lo liberal y lo conservador, que es lo que, si querés, más históricamente eh, se impuso en Colombia. Y algo que un poco fui escuchando y que lo quiero hacer como cierre, pero fue como un poco de lo que fui como escuchando del resto de mis colegas, ¿no?, en el panel. Y es una opinión que por lo menos tengo y que me interesaba también respecto a lo que estabas haciendo, la pregunta de los médicos y Donald Trump. Yo creo que ahí me parece un doble estándar un poco con esto, y no por defender a Donald Trump, porque no tengo ningún interés en defender a Donald Trump, pero digo, si los médicos acusaban a Trump de no estar calificado, entonces ¿qué cabe para Biden que por momentos no sabía dónde estaba? Es decir, es una cuestión de intervencionismo, es decir, cuando Biden intervenía en el resto del mundo estaba bien, pero si lo hace Trump está mal, y porque tienen problemas de salud mental, están incapacitados, con la abundancia absoluta de problemas de salud mental que hay en toda la sociedad, o sea, ya ni siquiera a los políticos, es decir, le pasa a los jóvenes, a los adultos, es decir, hay un problema muy transversal de salud mental en el mundo. Me parece que los políticos son simplemente un reflejo más de eso. Y respecto al intervencionismo en América Latina o no, mira, acá en Argentina había un pensador que se llamaba Arturo Jaureche, que decía: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Entonces me parece que hay un tema de que no estamos, me parece, como región, sabiendo entender bien el mundo que se nos viene. Es decir, hoy la política internacional ya no no se rige más por diplomacia, por lo menos a mi criterio, desde 2022 en adelante. Y en 2026 Donald Trump lo hizo claro que él tampoco se va a regir por la ley internacional, cuando secuestró al presidente de Venezuela y se lo llevó a los Estados Unidos para meterlo preso, secuestrando a un jefe de Estado. Lo mismo pasó cuando Vladimir Putin rompió las leyes internacionales e invadió Ucrania. Si querés, en 2014 Crimea, pero digo, me parece que como marca de época podríamos poner el 2022 como marca de época de que se rompió la legitimidad de las leyes internacionales. Entonces, pensar hoy en términos de orden internacional, de legitimidad, de fronteras, me parece un poco complejo, porque básicamente estamos en un mundo donde la fuerza es lo que importa y la fuerza de los actores es lo que se impone. Entonces, si uno no tiene la fuerza para imponerse a otro país, te pasan por arriba y te llevan puesto, y vos no podés quejarte en Naciones Unidas porque ya a nadie le importa lo que digan las Naciones Unidas, o tiene muy poca importancia las Naciones Unidas. Me parece que si nos regimos por quejarnos de la injerencia de Estados Unidos, no teniendo en cuenta de que lamentablemente la influencia de Rusia, nosotros somos parte de esa esfera de influencia. Ahora, si tenemos capacidad de contrarrestar esa influencia por méritos propios, es decir, por tener ejércitos que puedan combatir, por lo que hace Lula con el PIX en Brasil económicamente, que las grandes corporaciones como Visa o Mastercard le quieren hacer juicio al gobierno brasileño porque está haciendo PIX, la iniciativa del Banco Central de pago con QR, que le saca el negocio a las grandes corporaciones estadounidenses, y es parte de un producto que salió del Estado brasilero y que es completamente de avanzada en América Latina. Es decir, esas son las cosas que tenemos que empezar a proponernos para contrarrestar la intervención o contrarrestar la interferencia de actores externos en la región. Me parece que quejarnos de que otros actores tienen injerencia en nuestros países tiene que ser más un reflejo de nuestra incapacidad de contrarrestar esas interferencias, y no de una injusticia tanguera, si querés, y te lo digo en porteño, tanguera y deprimente de, uy, no, todos nos quieren perjudicar. En realidad el problema es que nosotros no tenemos capacidad de contrarrestar esa intervención.
y es evidente por todos los flancos. Incluso Argentina, incluso la Argentina con sus graves problemas y desmanejos macroeconómicos, tiene que pedirle un préstamo al Tesoro de los Estados Unidos para que lo ayuden a estabilizar su economía. Entonces, me parece Pero como dijo Jauregui, permítame, con esto cierro, si no, malo es no, el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. no, solo quiero interpelar ahí para preguntarle, bueno, usted nos dice que las cosas se tienen que dejar hacer así porque ellos son los que tienen las armas. ¿Y dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde están los tratados internacionales? Los tratados internacionales perdieron vigencia cuando Estados Unidos invade Irán, cuando Estados Unidos invade a un jefe de Estado, cuando Estados Unidos ningunea a sus socios en la OTAN. ¿Qué peso tienen las instituciones internacionales en el Exactamente. mundo de hoy? Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Crear otros organismos o mirar hacia el BRIC o seguir siendo colonias de Estados Unidos? No, yo creo que no hay que hacer colonia de Estados Unidos, pero la no colonia tiene que venir de nuestros propios, de nuestra propia fuerza de imponernos, es decir, tener ejércitos como la gente, tener instituciones como la gente, tener sistemas electorales que no sean fácilmente intervenidos, tener capacidad de contrarrestar una interferencia de un actor israelí, de un actor ruso, de un actor estadounidense o de cualquiera. Es decir, nuestra propia fuerza tiene que ser la que genere contrarrestarlo. Si no, tenemos que ir a tocarle el timbre a los organismos internacionales porque Estados Unidos nos trató mal en el recreo y me parece una política exterior muy naive en el mundo que estamos ahora, donde China básicamente depreda los mercados internacionales como el nuestro, es decir, destruye las empresas textiles de Argentina mediante la importación de productos textiles, dejando sin trabajo a los argentinos, donde Rusia invade Ucrania Sí. y revienta a la población civil, donde Israel revienta el Líbano, es decir, donde revienta Gaza, es decir, ¿dónde está la ley internacional ahí? Me parece que estamos leyendo, me parece a mi criterio que buscar que los organismos internacionales traigan armonía en el mundo, me parece por lo menos a mi criterio, me parece una perspectiva un poco inocente en el contexto en el que estamos hoy. Porque me parece que lo que estamos viendo hoy es Sí. la imposición de los fuertes sobre los débiles. Entonces, los débiles, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de hacernos fuertes para evitar que nos pasen por arriba. Por lo menos, esa es mi manera de verlo, que me parece que eh, pedir que nuevos organismos vengan a nuestro rescate es básicamente reemplazar un imperio por otro. Porque los chinos, que manejan el BRICS, no están preocupados por nuestro Sí. bienestar y por el bienestar de nuestras democracias. Sí. Quieren nuestros recursos de la misma manera que lo quieren los norteamericanos. Así es. Bueno, una de esas estrategias no es solamente tocarle el timbre a los organismos internacionales o ir al abrigo o ir a pedirle ayuda a China, sino formar bloques en América Latina. Eso lo propuso hace mucho tiempo Chávez y lo propuso aquí Petro y bueno, y México y Perú y Brasil. Pero bueno, ese es tema de otro programa porque se nos está acabando el tiempo. Vamos con brevemente, Joseph. Sí, Alfonso, una vez más, gracias por la invitación. Realmente interesante lo que están mencionando tanto Alberto como también Tobías, como también Abraham. Realmente la situación es compleja y es muy cierto lo que dice Tobías. Lamentablemente es una anarquía de la selva, ¿no? El más fuerte es el que puede, el que tiene recursos, Sí. sencillamente ya pisotea absolutamente todo, no le importa. Ya no, yo diría que no hay que hablar de geopolítica. Hace poco justamente posteaba, debemos hablar de geoeconomía, porque cuando hablamos realmente del término real, que es cómo la economía se está reconfigurando, es lo que vemos el comportamiento justamente de estos países que tienen todo un arsenal, tienen toda una potencia bélica para poder justamente ir e invadir y secuestrar y hacer lo que se le da la gana, ¿no? China de cierta manera es un poco más protocolar, que coincido con lo que dice Tobías, pero en el sentido que es más protocolar, va más por la ley, trata de hacer todo más regulado. Sin embargo, Estados Unidos no le importa nada, ¿no? Sencillamente dice, señores, yo tengo esto, me levanto, la ONU me interesa un pepino, yo avanzo y bloqueo que se me da la gana, ¿no?
Entonces yo creo que se ha perdido el sentido de hacer política. Ya yo diría que no hay una política ni ideológica Sí. ni de posturas meramente económicas, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar de una geoeconomía más bien para entender el comportamiento de estos países, ¿no? Que vienen destruyendo absolutamente todo. Y al final vamos a quedar, como bien dijo Tobías, la ley del más fuerte. Es Muy bien, lamentable. ese tema muy importante y no quiero que los demás panelistas lo saquen, pero la pregunta, ¿cuál es el futuro del presidente Gustavo Petro después del 7 de agosto? En cuanto a Petro, definitivamente él siempre ha sido una persona de izquierda. Esperemos que lo que dijo este nuevo presidente electo, claro, definitivamente Abelardo de la Espriella. claro, él, digamos, obviamente es anti-izquierda, pero creo que su palabra más va en lo, digamos, en lo metafórico, en cuanto a poder aniquilar el pensamiento de izquierda, el pensamiento, no creo que las personas, esperemos que no creo que va por ese Bueno, lado un poco. pero permítame, yo le hago claridad porque hay que conocer la historia. Aquí en Colombia aniquilaron un partido político que fue, el partido político de la FARC, en donde varios candidatos los borraron del mapa, pero así pues, a bala, no con pensamientos. ¿Sí? El partido político desapareció en Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo a decir, creo yo de que la gente, la población, es la que legitima a los líderes. Yo creo que eso es lo más importante y acá va a depender mucho de la población colombiana que también defienda a sus líderes, sea de una posición o de otra, porque al final son válidas las posturas, ¿no? Yo creo eso tiene que ver un tema de respeto definitivamente a la vida, porque los de la derecha se han adjudicado que son los defensores de la vida, de los valores, y al final vemos que hacen lo opuesto a ello, ¿no? Entonces creo de que por ahí se podría buscar algún tipo de consenso. Yo no creo que Petro sea, o sea, sabemos un poco, no tan a profundidad, un poco su historia, pero creo que en este momento ya tratar de decir que es una persona recalcitrante, una persona que no tiene sentido de humanidad, que no tiene sentido de política o que es meramente ideológico, creo que queda fuera de toda discusión, ¿no? Por todo lo que ha venido realizando en su país. Entonces, yo diría que esperar, definitivamente tiene que protegerse, siempre los gobernantes que entran de posturas opuestas, definitivamente hay persecución, en el peor de los casos, como tú mencionas, Alfonso, pues hasta ¿no? Crímenes que no corresponden. Es lo que te podría comentar, siempre de resguardo, como diría Tobías, no hay que ser tan naif, tan inocentes, ¿no? Y de repente también obviamente tomar las precauciones del caso, ¿no? Así Sí. es. Abraham, la misma inquietud para usted ya al cierre. Eh, Sonido. ya me- Mira, yo creo, y se lo dije una vez, había la disputa en el Ecuador entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Yo estuve un día antes de que se fuera Rafael a Bélgica, que iba a ver a su familia, y yo le dije muy claramente, yo era muy amigo de los dos, indudablemente. Lenín Moreno era padrino de boda de una hija mía, de la única hija que yo tengo, y tenía una buena amistad con él. Pero luego al ver el lealtad que tenían contra Rafael Correa, pues partimos cobijas, no políticas, porque yo no soy político en realidad, y me lo encontraba en los eventos diplomáticos y charlamos nomás, pero el problema fue muy latente. Se notaba que era un hombre que ya había arreglado con la banca privada, con los hombres que manejaban la finanza en el Ecuador y la política. Iba a haber la traición de llegar e instaurarle un juicio o detenerlo. Rafael Correa estaba en que sí lo aceptaba y no lo aceptaba, porque él es un hombre de un gran corazón tremendo. Lo mismo le puede pasar al presidente Petro, y yo lo he dicho, hace meses lo dije. El presidente Petro tiene que salir del país. El presidente Petro, antes de que se posesione la Espriella, tiene que irse del país, porque uno de los primeros decretos puede ser el de que lo detenga provisionalmente, porque primero ha armado el camino para hacerlo, argumentando de que está mal manejado, que ha habido dineros que se han extraviado, o sea, sin tener ningún estudio en absoluto, no ha hecho nada, porque se retiró incluso de la compaginación
de entrega de material en el cual se había trabajado. Entonces dije, caramba, este tipo lo que quiere es primero sembrar que el presidente Petro es un ladrón, es un hombre que ha desfalcado el país, y lo otro es un hombre que está preparando el terreno para detenerlo, y uno de los primeros decretos de él sea detenerlo hasta averiguar qué fue lo que pasó y llegar a argumentar cualquier cosa baladí en el cual está ya señalado y está estudiado. El presidente Petro tiene que irse. Hay una suposición de que pueda irse a Bélgica, donde está el presidente Rafael Correa. Pero no, tengo el sentido de que él se pueda llegar y asilar en México. Tiene una gran amiga, Claudia, la presidenta Claudia es una de las mejores amigas, una mujer muy honesta, es una mujer muy determinante en su posición política, humana y administrativa y gubernamental. Por tanto, puede llegar y tomar esa determinación, pero el presidente tiene que salir antes de que se posesione Abelardo desde las Friellas. Ese es un peligro que hay en el país. Colombia tiene un problema latente de un hombre que ha sido el abogado de los narcotraficantes, el abogado de los paramilitares, y odia totalmente a las personas que son seguidoras de Petro, los petristas, tanto así, lo comentaron ustedes, que lo iba a descuartizar, que lo iba a hacer esto y lo otro. Pero realmente es una posición que el presidente debe tenerlo en cuenta, y sus asesores se lo tienen que haber ya tenido en cuenta, de que tiene que abandonar el país antes de tomar asilo político. Claro que hay una determinación de la Carta Magna o de lo que es la lectura de la Constitución, que es muy clara, que dice que el presidente tiene que pedir permiso para poder salir del país en funciones, y luego unos días después de no estar en funciones. Por tanto, el único delito sería ese, el del presidente Petro, pero al llegar a asilarse en un país amigo de él, ahí rompería totalmente ese esquema, porque el buscar asilo diplomático significa el llegar y buscar el cómo refugiarse de quienes lo pueden perseguir y quienes les pueden hacer daño. Ahora lo que quieren no es solamente llegar y detenerlo y extraditarlo hacia los Estados Unidos, sino que lo quieren tomar y lo quieren acabar, o sea, lo quieren hacer desaparecer, y eso sería un delito más grave. Pero a nadie en la política, cuando un presidente ha ganado, lo conozco y lo sé, porque he estado, todo el mundo comienza a llegar a tratar de llegar al presidente para ver qué busca, pero el presidente tiene que tomar esa determinación. Muchas gracias y un saludo para todos, pero eso me tiene a mí asustado, me tiene muy preocupado, porque el presidente debe tomar, como lo digo por 10ª vez, una determinación antes de que se posicione las Friellas, porque uno de los primeros decretos va a ser detenerlo y llevarlo a prisión. Y lo puede hacer, ¿no? Él va a investigar, y existe la ley penal que puede detener a una persona durante una investigación. Bueno, muchas gracias, Abraham. Seguimos, ya es que se nos va el tiempo y esto se pone muy interesante, muy rico, pero pues lamentablemente el tiempo. Vamos a cerrar con broche de oro. México, bienvenido, Alberto, de nuevo, para que cierre el portón, atranque bien la puerta, mi estimado Alberto. A todos los panelistas, a Joseph, a Tobías y al amigo Abraham. No estoy muy enterado del tema, de lo que sucedió en Colombia, pero sí sería una verdadera tragedia de que Donald Trump o este señor de la Espriella hiciera lo que acaba de mencionar Abraham, lo que acaba de mencionar Joseph. Sería una cobardía, más que nada. Acá quisiéramos que así fuera, pero con algunos otros gobiernos ya fueron en nuestro país. Acá sí quisiéramos que muchos de estos gobiernos estuvieran tras las rejas, pero al día de hoy no se ha podido hacer. Eso sí quisiéramos como ciudadanos. En este caso, Gustavo Petro, antes de que dejara de ser gobierno de Colombia, tuvo algunas indiferencias ahí con
con Donald Trump. En algunas de ellas le dijo lunático a Petro, y luego la llamada telefónica ya de grandes amigos, en fin. Es ahí donde decimos que, y coincidimos con estos médicos, ¿será que está medio enfermo este señor? Bueno, yo por lo regular en mis análisis siempre lo tildo de una persona que no tiene cierta seriedad en el aspecto, en el hablar, que no tiene, que es muy mentiroso, le decimos el mitómano más grande del mundo, Donald Trump, por las tantas mentiras que dice, y también de las tantas mentiras que va a intentar hacer, o lo que ya está haciendo a través de influencers, de medios de comunicación aquí en México. En fin, esa es mi reflexión. Yo te agradezco mucho la invitación, Fonse, y gracias a todos los panelistas. Que pasen buenas noches. Bueno, aquí estamos. Gracias en Argentina a Tobías Belgrano, muy amable en México a Alberto Bautista, que se acaba de despedir, en Perú, gracias a Joseph Tirado, y en Ecuador, muy agradecido con Abraham Moralema. Les esperamos en un próximo espacio. Esto es Enfoque, con la actualidad local, nacional e internacional, el debate con argumentación. Que tengan un feliz resto de día. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.